Buenas, hoy vamos con el tema 9, primera parte en funcionalismo, que hizo frente a la psicología de Wundt y a la psicología de Titchener. Vamos a empezar. Punto 0. Introducción. El funcionalismo tuvo su edad de oro al comienzo del siglo XX. La psicóloga Edna Heydreder lo consideraba como un baluarte de la psicología norteamericana, frente a las escuelas de Titchener y Wundt. De hecho, en los Estados Unidos, la expresión nueva psicología casi llegó a ser sinónimo de funcionalismo. Aunque la psicología funcionalista moderna es norteamericana, hay autores europeos que destacan como son James Ward, que es inglés, Frank Brentano, el que estudiamos en el capítulo 7, que es alemán, e Ignaz Meyerson y Pierre Janet, que son franceses. No constituyó una escuela de psicología en sentido estricto, porque no tuvo un líder ni una doctrina sistematizada. Su unidad le veía dada por una determinada manera de entender lo psicológico, basada en el evolucionismo, importante, que no tuvo ninguna escuela de la psicología en el sentido estricto y estuvo basada en el evolucionismo y una concepción de la psicología como algo socialmente útil. Dentro del propio funcionalismo había perspectivas más funcionales que otras, es decir, más proclives a teorizar lo psicológico en funciones y no en estructuras o mecanismos. Los funcionalistas más fieles a su propia perspectiva fueron los primeros, los que se alejaron del estructuralismo y del mecanicismo. Ahora vamos a hablar un poquito en este cuadro del mecanicismo. ¿Qué es el mecanicismo? Consideran a todo humano ser autómata, es decir, sus fenómenos vitales son explicados por leyes físicas, basadas en relaciones causales. Para los mecanicistas todo está escrito. Los mecanicistas descartan el papel de la acción del sujeto y la posibilidad de novedades. Los 5 autores más importantes para entender su fundamentación teórica son William James, Charles Sanders Peirce, John Dewey, James Mark Badwill y George Herbert Mead. Punto número 1. Lo que le da forma al funcionalismo. El funcionalismo tomó ideas de diversas fuentes, filosóficas, científicas y propias del entorno sociocultural en el que se desarrolló. El antecedente más lejano fue en el siglo IV a.C., cuando el filósofo griego Aristóteles definió a los seres vivos por sus funciones, no por sus estructuras o mecanismos. Funcionalismo de funciones. El funcionalismo trata de dar una explicación psicológica en torno a las actividades de los sujetos. Importante esta línea. El funcionalismo trata de dar una explicación psicológica en torno a las actividades de los sujetos, en lugar de basarlas en las facultades mentales u órganos corporales requeridos. Surge como una manera de entender lo psicológico apoyado en el pragmatismo, el evolucionismo darwinista y el pensamiento social reformista. 1. El darwinismo. Los funcionalistas eran darwinistas porque resaltaban el valor adaptativo de la conciencia. Su punto de partida era de que existen funciones psicológicas, recordar, pensar, percibir, etc. Igual que existen funciones biológicas, reproducción, alimentación, excreción, respiración, etc. Los funcionalistas suponían que las funciones psicológicas se caracterizan por formarse a través de la actividad adaptativa de los sujetos. Además, asumían que la mente o la conciencia existe porque la naturaleza las ha producido. Darwin inauguró la psicología comparada moderna, defendiendo la continuidad psicológica entre los animales y el ser humano. El funcionalismo formó parte del evolucionismo, porque contribuyó a las discusiones en torno a la evolución y a la selección natural. Es importante esta parte, de que el funcionalismo formó parte del evolucionismo, como hemos dicho antes. Al igual que Darwin recurría a la selección natural para explicar la evolución, William James señalaba que en la vida psíquica es la conciencia la que selecciona los contenidos mentales. La concepción de la adaptación estaba como algo activo dentro de la psicología comparada. La conciencia y la inteligencia intervienen cuando los instintos o los hábitos son insuficientes ante una nueva demanda del entorno. 2. Pensamiento social. El funcionalismo eclosionó en un momento en el que la sociedad estadounidense experimentaba un proceso de cambio acelerado, un proceso de modernización. La expansión comercial, la industrialización, la inmigración, la mezcla de identidades culturales, etc. La alternativa a la comunidad próxima tradicional de carácter rural era lo que Benedict Anderson, en 1993, ha denominado como una comunidad imaginada o Estado nacional. La mayoría de los habitantes de un Estado nacional moderno nunca se va a conocer personalmente, de ahí lo de imaginario, pero se supone que comparten una misma identidad colectiva
y se adhieren a ella por pertenecer a la misma nación y tener los mismos derechos y obligaciones que sus conciudadanos. Lo que define la identidad personal es la condición de ciudadano. La gestión de las comunidades imaginadas exigía y exige la participación de numerosos expertos que las dotaran de los símbolos de identificación adecuados y ayudaran a controlar los conflictos. El pensamiento social norteamericano, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, buscaba teorizar la relación entre individuo y sociedad. Importante, la relación entre individuo y sociedad. Sus representantes eran por lo general intelectuales reformistas procedentes de ámbitos como la sociología, la religión, el trabajo social, etc. El pensamiento social de la mayoría de los funcionalistas era de orientación progresista, a menudo basado en la defensa de lo público, como garantía de la igualdad y el ejército para la democracia. El pensamiento social de los funcionalistas era de orientación progresista y defensa de lo público. Cabe entender el trabajo de los funcionalistas más orientados a la teoría social y como un esfuerzo por trasladar la comunidad imaginada estadounidense, la supuesta armonía social y los antiguos lazos de lealtad propios de las comunidades tradicionales. Muchos aspectos de la concepción funcionalista del sujeto tenían raíces profundas en la cultura norteamericana y en particular en el mito de los orígenes de la nación estadounidense. Tomó forma la imagen del pionero como figura, gracias a la cual los colonos habían logrado asentarse en las tierras del este de Norteamérica. ¿Qué era un pionero? El pionero era un individuo eminentemente activo que se adaptaba en un entorno hostil, transformándolo para satisfacer sus necesidades y las de su familia. No había oposición radical entre lo individual y lo social, lo colectivo. Eran individualistas, careciendo de una estructura política como en Europa, pero tenía importancia para ello lo comunitario. De todo ello se puede concluir con dos ideas o raíces de la identidad del funcionalismo: la adaptación activa del entorno y la interacción entre lo individual y lo social. Este es un pequeño resumen que es importante las dos ideas o raíces de la identidad del funcionalismo, que es la adaptación activa del entorno y la interacción entre lo individual y lo social. Tercer punto, el trascendentalismo. El trascendentalismo norteamericano conoció su auge entre 1830 y 1860. Su origen es religioso, procediendo de intentos de la reforma de la Iglesia unitaria, el protestantismo, que reivindicaban la búsqueda de Dios en el interior de uno mismo y la armonía del yo con la naturaleza. Se encomendaba la salud espiritual a la responsabilidad individual y búsqueda personal de una relación original con el universo. Se trataba de construir una subjetividad individual auténtica, original, creativa, consciente de sí misma y en armonía con el entorno. Así podemos entender el trascendentalismo como la forma de teorizar la subjetividad que es a la vez individualista y comunitarista. Representa la defensa de un individuo de connotaciones románticas, basándose en un modelo de sujetos armonizados con su medio. Lo importante más, construir una subjetividad individual y este último párrafo, ¿vale? Que te explica lo que es el trascendentalismo. Punto 4 y último. El pragmatismo. El pragmatismo fue a la filosofía norteamericana lo que el funcionalismo a la psicología. El funcionalismo era en cierto modo la versión psicológica del pragmatismo. El pragmatismo exacerbaba la importancia de la acción y hacía girar en torno a esta cuestión a la validez del conocimiento. Para un pragmatista no hay conocimiento de que no esté ligado a supuesta prueba y eventual corrección o rectificación según las consecuencias que producen en el mundo. Esta idea fue esencial para los funcionalistas. El lenguaje psicológico equivale a afirmar que los contenidos de la conciencia se forman mediante la actividad. O lo que es lo mismo, las funciones psicológicas existen por y para la acción. Charles Sanders Peirce, padre del pragmatismo, había estudiado física. Su filosofía se basaba en un desarrollo de la idea kantiana de que algunas creencias humanas carecen de una base completamente segura sobre la cual asentarse. Peirce extiende dicha idea a todo conocimiento. No hay ninguna creencia ni clase de conocimiento cuya verdad esté justificada más allá de los resultados prácticos. El pensamiento está al servicio de la acción y no hay creencia de que no sea pragmática. Esto yo lo llamo la máxima pragmática. ¿Qué es la máxima pragmática? Consiste en considerar qué efectos que razonablemente puedan tener manifestaciones prácticas concebimos que tiene el objeto de nuestra concepción. Nuestra concepción de dichos efectos es la totalidad de nuestra concepción del objeto.
Lo que pensamos de las cosas dependerá de nuestra experiencia y práctica con ellas. Kant, verdad estática. Peirce, que no es lo mismo, la verdad dinámica, que el conocimiento cambia. El padre de la psicología americana, es decir, del funcionalismo, es William James, el que vamos a dar a continuación. Basa su experimentación en la idea de la conciencia se halla ligada a la actividad. Bueno, ya hemos explicado estos 4 puntos, bueno, hemos leído, ¿vale? Donde tenemos que quedarnos con el darwinismo, lo hemos dicho, el funcionalismo forma parte del evolucionismo, la importancia de la conciencia de la adaptación, la conciencia que selecciona los contenidos mentales, el pensamiento social, lo de comunidad imaginada y estado nacional, y que consta de un proceso de cambio acelerado, bueno, la condición de ciudadano y la relación entre individuo y sociedad. Es decir, que hay un resumen que esto es importante. Las dos ideas de identidad del funcionalismo, que es la adaptación activa del entorno y la integración entre lo individual y lo social. El trascendentalismo, pues sobre todo quedando con este último párrafo que leímos antes, y que se trata de construir una subjetividad individual. Y en el pragmatismo, bueno, que lo creó Charles Sanders Peirce, que se sabe que el pragmatismo era la filosofía, lo que el funcionalismo a la psicología, la importancia de la acción y la máxima pragmática, bastante importante. Vemos como Kant tenía una verdad estática, que era diferente a la verdad dinámica de Peirce. Y sabemos ahora que William James, que es el que vamos a leer ahora, que era el padre del funcionalismo. Punto número 2. La formulación de la psicología funcionalista. 2.1. La psicología de William James. En 1842 y 1910. William James es un psicólogo muy importante, que vamos a dar bastante, y suele caer en exámenes, William James. ¿Vale? Tras doctorarse en medicina en la Universidad de Harvard, donde trabajó prácticamente toda su vida, James dio clases de fisiología, anatomía, psicología y filosofía hasta el año 1889, que ocupó la cátedra de psicología. Publicó su famoso libro Principios de Psicología en 1890, manual con el que se formó toda la generación de estudiantes. Importante el principio de psicología. James entendía el pragmatismo casi como una filosofía aplicada a la vida, lo que hemos leído antes. Lo consideraba un principio de justificación de nuestras creencias. Es válida aquella creencia que influya para bien en nuestra vida y, en último término, afecte todo el conjunto de las experiencias vitales. Las verdades solo son como tal buenas para vivir. Puesto que las conciencias prácticas de nuestras ideas son inciertas mientras que no se comprueben, hemos de tener alguna fe en ello en lo que creemos, es decir, voluntad de creer. Lo importante es la acción, donde tomamos conciencia de cuáles son las ideas. Es decir, las descubrimos a medida que actuamos. Importante esta frase. Lo importante es la acción, donde tomamos conciencia de cuáles son nuestras ideas, es decir, las que descubrimos a medida que actuamos. La teoría motora de la conciencia. Lo que le importaba a James eran las funciones de la conciencia, por eso es el funcionalismo, las funciones de la conciencia. Esta teoría es bastante importante, la teoría motora. La principal función de la conciencia, lo que constituye el fundamento o la característica más genérica de toda la vida de la psicología, es la de seleccionar, la de elegir. James se oponía tanto al materialismo reduccionista como al dualismo espiritualista. Concedía parte de la razón a ambas perspectivas y les quitaba otra parte. Aquí tenemos un cuadro de lo que estaba a favor y en contra con la postura de William James. Vamos a ver, a favor del materialismo reduccionista. Procesos neurofisiológicos. Actúan de forma autónoma sin intervenir la mente o la voluntad a las leyes naturales. En contra de la actividad solo por asociacionismo mecánico, que es el sistema nervioso. La postura de William James. La conciencia influye en nuestro comportamiento. Del dualismo espiritualista, la mente activa. Separación de lo psicológico de lo neurofisiológico. La postura de William James relaciona directamente mente y cerebro. Aquí tenemos un poquito un cuadro donde explica la idea de William James, donde la conciencia y la idea, la mente es la corriente de conciencia y el cerebro, donde los estímulos y las respuestas. Cuando con un estímulo tenemos una idea y va la respuesta. Según William James, en 1890, lo que hace la conciencia es poner el foco de la atención sobre ciertos contenidos mentales y permitir así que sobresalgan entre los demás. Es decir, los selecciona, los elige. Funcionalidad adaptativa. Ya hemos dicho antes que lo importante era seleccionar o elegir.
Entonces la funcionalidad adaptativa es que los selecciona y los elige. Y puesto que todo contenido mental va ligado a un proceso neurofisiológico, los contenidos mentales seleccionados por la conciencia se convertirán en procesos neurofisiológicos que se traducirán en movimientos y en conductas. Esto se conoce como función psicológica. Importante también, la función psicológica de William James, donde abajo tenemos cuadrito que lo vamos a explicar. Función psicológica de William James. A través de la atención tenemos una conciencia enfocada en contenido mental. Bajamos y tenemos dicho contenido ligado a un proceso neurofisiológico, muscular o glandular. Y de ahí desencadena un comportamiento, es decir, de la atención a un contenido mental, de contenido mental al proceso neurofisiológico y de ahí a un comportamiento. Es un buen resumen. Por tanto, la conciencia no determina directamente nuestro comportamiento, pero sí indirectamente, mediante la selección de ideas. Cuando explica esa concepción suya de la función psicológica, James está aplicando la llamada teoría motora de la conciencia o respuesta ideomotora. Hay que saberse los dos nombres, la teoría motora de la conciencia y la respuesta ideomotora, que explica esta concepción suya, lo que hemos explicado los cuadritos antes, y esta parte. La conciencia no determina directamente nuestro comportamiento, pero sí indirectamente, mediante la selección de ideas. Tenemos ahora dos teorías más. La corriente de conciencia. El principal rasgo que oponía del funcionalismo al estructuralismo tenía una estrecha relación con el planteamiento jamesiano sobre la conciencia, que es el siguiente. Si los contenidos de la mente existen solo en la medida de que la conciencia los selecciona, haciendo que la atención recaiga sobre ellos, entonces no podemos entenderlos como realidades primarias. James cree que las ideas o las imágenes mentales no son realidades psicológicas primarias, sino derivadas, que aparecen en el análisis que realiza el psicólogo. La conciencia delimita sensaciones o ideas y el psicólogo la detecta. Es un flujo. Se ha hecho famosa la expresión que utiliza James para referirse a esto: corriente o flujo de conciencia, stream of consciousness. Lo único que hace la conciencia es interrumpir su propio flujo mediante la atención y seleccionar unos u otros de sus contenidos. Es al seleccionarlos cuando los convierte en realidades psicológicas. James concebía principalmente la actividad a escala individual y tomando como referencia el sujeto adulto. De hecho, afirmaba que la conciencia se encuentra ligada a un yo puro, en el que se deposita el sentimiento de identidad personal y se integran o unifican las experiencias vitales. Quedando un poquito más con esta parte, que era el planteamiento jamesiano y porque se discernía el funcionalismo del estructuralismo y este párrafo. Los de las ideas y las imágenes mentales no son psicológicos primarias. Lo del flujo. ¿Vale? Última teoría. La teoría de las emociones. Teoría de James y Lange. Según esta teoría, las emociones no son tanto la causa como la consecuencia de los resultados ligados a ellas. Es el sistema nervioso en el que a primera instancia recibe los estímulos que provocan la emoción y a consecuencia de ello produce varias reacciones viscerales y musculares. De esto va la teoría de las emociones. Este parrafito. La percepción subjetiva de la emoción surge cuando nos hacemos conscientes de esas reacciones. Según James, las emociones no se producen de manera diferente a otros procesos psicológicos. Considera unida la dimensión fisiológica y la dimensión psicológica de las emociones. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Ejemplo: miedo que sentimos en el bosque a encontrarnos un oso. Dimensión fisiológica, instinción de supervivencia, correr, huir. Dimensión psicológica de la emoción, miedo, respeto. Sin una dimensión psicológica, sin sentir miedo, quizá nos echaríamos a correr. La realidad es que el miedo es inseparable de nuestra reacción ante el oso. Aunque para James no es adecuado hacer distinción entre ambas dimensiones. Aquí tenemos otro ejemplo en el siguiente cuadrito. Ejemplo: la vinculación de llorar con estar triste. William James vincula ambas dimensiones. Estar triste porque lloramos. Y Carl Lange, que es el otro que hizo esta teoría con William James, fusiona ambas dimensiones. Llega a afirmar que las emociones son directamente las reacciones fisiológicas. Uno las vincula y el otro dice que la emoción es directamente la reacción. Estar triste es llorar. Aquí vemos la diferencia donde William James decía estamos tristes porque lloramos y Lange decía que estar triste es llorar. Es decir, las unía. No se trata de reducir las emociones a la fisiología, sino de considerarlas como fenómenos psicológicos que no existían sin la mediación fisiológica. 2.2. James R. Angel, o Ángel, o como se diga.
de 1869 a 1949 y la autodefinición frente al estructuralismo. El otro autor que vamos a ver en este tema, con William James. De aquí de los dos, William James es más importante, te explica qué es el padre del funcionalismo, las tres corrientes o las tres teorías que decía y su posición, que suelen caer bastante más. Y aquí tenemos al otro. Vamos a leerlo un poquito. Puede que los historiadores no utilizaran la etiqueta de funcionalismo si Titchener no hubiera escrito Postulados de una psicología estructuralista en 1898 y James Rowland Angel no hubiera escrito La provincia de la psicología funcionalista en 1907. El funcionalismo tomó conciencia de sí mismo poniéndose a la nueva psicología importada de Alemania y particularmente el estructuralismo de Titchener. Este cuadro es bastante importante. La psicología norteamericana, previa al funcionalismo, estaba dominada por la denominada Escuela del Sentido Común, una corriente filosófica procedente de Escocia y creada en el siglo XVIII por autores como Thomas Reid, la Escuela del Sentido Común. Recurría al sentido común para sostener que el mundo que percibimos es un mundo real y defendía una psicología según la mente humana está compuesta de diversas facultades encargadas de conocer directamente ese mundo real. ¿Vale? La escuela del sentido común. Lo de que el mundo percibimos un mundo real y lo siguiente como te digo. La versión del budismo que Titchener quería implantar en los Estados Unidos era la alternativa para una nueva psicología, una psicología diferente a la escuela del sentido común. Aunque durante unos pocos años convivió con el funcionalismo, el estructuralismo de Titchener acabó desapareciendo o diluyéndose de él. El funcionalismo se convirtió así en la nueva psicología y el artículo de Angel le dio carta de naturaleza. ¿Vale? Aquí tenemos que Titchener quería implantarlo en los Estados Unidos, convivió unos pocos años con el funcionalismo, el estructuralismo, pero se diluyó. Y al final el funcionalismo fue lo que salió a flote. Angel fue profesor durante más de 20 años en la Universidad de Chicago, el principal bastión del funcionalismo. Su artículo procedía del discurso presencial de la APA y era una réplica a Titchener. En él recogía las características comunes de los psicólogos funcionalistas. Angel añadía que la psicología no es una ciencia que tenga un objeto predefinido y que en todo caso no es arbitrario identificar ese objeto con la conciencia individual. De ahí la necesidad de habitar en regiones que a primera vista no son propiamente mentales. Entre ellas se mencionaba la lógica, la ética y la teoría social. Autores como Dewey, Baldwin y Mead se adentraron en dichas regiones, que lo veremos creo, en el siguiente tema. Principales características de los psicólogos funcionalistas. Tienen tres. El primero es, definen la psicología en términos de operaciones o acciones, no en términos de contenidos estáticos. Aíslan artificialmente los contenidos de la conciencia, atribuyen a los estados psicológicos determinados rasgos, que es la falacia del psicólogo, y no les interesa el qué, les interesa el cómo y el porqué de lo psicológico. Es decir, les interesa en cómo y en qué condiciones percibimos y pensamos y deseamos, etc. La segunda, concepción evolucionista de la psicología. La conciencia existe porque juega un papel de la evolución biológica. Las funciones psicológicas sirven para adaptarse al medio ambiente. La adaptación es activa e inteligente, la teoría motora que es la obligante de la conciencia de William James. La tercera, practica una psicofísica no cuantitativa, distingue entre mente y cuerpo, pero no de forma independiente. La mente es lo psicológico y el cuerpo es lo fisiológico. La distinción entre mente y cuerpo es puramente metodológica. La distinción no es primaria, sino producto de la reflexión y del análisis. ¿Vale? Esas son las tres principales características que son importantes de los psicólogos funcionalistas. Estos tres cuadritos. Y aquí abajo te explica un poquito cuáles como las características de cada una. Es decir, la define la psicología en términos de operaciones, acciones, no en términos de contenidos estáticos, concepción evolucionista, como hemos leído ya al principio del tema, y la práctica de una psicofísica no cuantitativa. Aquí tenemos el resumen del capítulo 9, donde hemos visto las ideas básicas del funcionalismo, cómo fue creado, por qué estuvo respaldado, los cuatro aspectos básicos, el algoritmo, pragmatismo, pensamiento social reformista, y hay cuatro aspectos. Los cinco autores destacados, que es James, Peirce, Dewey, Baldwin y Mead, ya hemos dado dos. Y los siguientes dos que hemos dado, que era William James y James Rowland Angel, y un poquito las ideas, quedando bien, sobre todo con William James, aunque Angel también es importante, pero William James es más importante porque suele caer un poquito más, y quedando con las tres teorías y eso. Pues nada, ánimo y a seguir. Hasta luego.